Saludos cordiales, mis estimados alumnos del curso de libros proféticos. Esta es la lección sobre introducción a Salmos. Estaremos hablando en 2 o 3 sesiones acerca del libro de Salmos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la introducción, el contexto histórico y algunos datos relacionados a este libro de los Salmos. Entonces, vamos a comenzar. Encontramos en nuestro material que les he enviado, como primer subtítulo encontramos Ventana al Antiguo Testamento. ¿Cómo sería ser miembro de la Iglesia del Antiguo Testamento? ¿Qué creían? ¿Cuál era su experiencia de Dios personal y colectivo? ¿Su religión les hacía felices o les era una carga? ¿Eran seres extraños de otra época o nuestros hermanos y hermanas de hace mucho tiempo? Al mirar por la ventana de los Salmos descubrimos que aquí sin duda tenemos al mismo Dios que ahora se nos ha revelado en Cristo. Y aquí tenemos a gente de la misma naturaleza que nosotros, enfrentando la misma clase de vida que nosotros y descubriendo que su Dios aumenta sus alegrías y lleva sus cargas. Recuerde que estamos en un contexto del tiempo de la ley. El pueblo hebreo, también llamado pueblo judío más tarde, vivió todo este contexto de la ley. Ellos tenían un mandato, vamos a decir, por excelencia. Haz estas cosas y vivirás. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el tiempo de la gracia, y las bendiciones, a mi opinión, son mayores que el tiempo de la ley. Y lo que encontramos aquí es que ese pueblo hebreo, así viviendo en el tiempo de la ley, haciendo las cosas impulsados por el temor, la reverencia a Dios, eran felices. Vivían felices en el tiempo de la ley. Por eso era un pueblo que cantaba a Dios, que se deleitaba en sus reuniones congregacionales, y por eso era un pueblo muy festivo. Y fruto de ello entonces encontramos aquí en el libro de los Salmos las expresiones de esa confianza en Dios que tenían, ¿no? Y como que celebran sus triunfos, celebran su vivencia, pero también enfrentan adversidades, enfrentan tristezas, lo expresan ahí, ¿no? Tienen esperanzas. Era un pueblo feliz, pero en el tiempo de la ley. Ahora pensemos entonces en un creyente del Nuevo Testamento y está viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Debería ser más feliz o menos feliz? ¿Debería cantar más o cantar menos? Entonces esto ya nos está dando a pensar, ¿no? Sobre el contenido del libro de los Salmos. Está en diversas opiniones. Algunos dicen que el libro de los Salmos fue solamente un libro de oraciones. Y otros dicen que es un libro de cánticos. A ver, no sé cuál es su parecer para usted, pero para mí ese pueblo, hablando así en general, ¿no? Ese pueblo cantaba orando. Sus cánticos eran oraciones a Dios. Oraban también a Dios, sí, conforme a la comprensión que tenían, ¿no? de Dios, de su realidad espiritual. Pero para mí en Salmos se ve a un pueblo que canta orando. Sigamos. El segundo párrafo nos dice la consagración, la oración, el ardor, el conocimiento y la delicia de ellos son una reprensión a nuestras vacilaciones, falta de oración y reacciones indiferentes. Pero son nuestros hermanos y hermanas. Sus cantos nos muestran que así como en el Nuevo Testamento la gracia de Dios lleva a obedecer su ley, así en el Antiguo Testamento la obediencia a la ley de Dios descansa sobre su obra de gracia. Algo están disfrutando de lo que nosotros ahora
lo vivimos día a día y respiramos, podemos decir, no, esa gracia de Dios, pero ellos también están disfrutando de la gracia de Dios en su contexto de la ley. Pero qué pueblo cantor eran, por eso es que se destacan grandes líderes que cantan, ¿no? Como Moisés en el Éxodo 15, después de haber pasado ese trance tan difícil, ¿no? Haber cruzado el Mar Rojo por milagro de Dios. Débora y Barak cantan también más tarde en Jueces capítulo 6, después de una victoria. David es conocido por el famoso cantor, 2 Samuel capítulo 1, y Ezequías también encontramos cánticos. Gente común también como Ana, 1 Samuel capítulo 2, y los profetas como Habacuc, capítulo 3. Celebraron sus momentos importantes con cantos. Qué interesante. Los propios salmos revelan una religión desbordante con canto. Con razón de este pueblo y de tal religión haya surgido una gran antología de salmodias. Aquí vale la pena reflexionar, ¿no? Generalmente la aflicción nos lleva a Dios, nos acerca a Dios. Y el éxito, así es la naturaleza humana, ingrato. En vez de disfrutar su éxito con Dios, se aleja de Dios. Y alguien dijo, un escritor o un predicador dijo, ¿no? Para nuestros momentos tristes llamamos a Dios, y para nuestros momentos alegres llamamos al diablo. Así de ingrato es el ser humano, habiendo recibido de Dios tantas bondades y misericordias, pero no celebra con Dios sus éxitos. O sea, sus mejores decisiones por Dios no lo hace en momentos de éxito, sino en momentos de aflicciones, de tragedia, de dolor. Así es el ser humano. Pasamos al siguiente subtítulo: datación de los salmos. Una de las dificultades mayores que presentan los salmos es la de ponerles una fecha de composición, y resulta casi imposible garantizar la datación cronológica de los salmos, debido a las constantes modificaciones a que se vieron sometidos a lo largo de la larga historia de redacción a que ha vivido el Salterio. Podemos hablar de unos 800 años desde que se escribió el primer verso hasta que el Salterio se vio finalizado. ¿En cuánto tiempo se escribió este salmo? Este es lo que el escritor nos está presentando, ¿no? La diversidad de manos, de circunstancias históricas, de situaciones de todo tipo, convierten el Salterio en la obra que se ha ido desarrollando paralelamente a la historia del pueblo israelita. Las alegrías de las victorias, las crisis de las derrotas, todo lo bueno y malo, se ha ido reflejando en los salmos porque han ido redactando a lo largo de muchos siglos y viendo pasar muchas generaciones. Ahí vamos a encontrar los salmos históricos. Está bien detallado, uno no se puede perder, vamos a decir, ¿no? La naturaleza de este salmos. Cuando lee nomás, inmediatamente usted lo va a detectar que es un salmo histórico. O sea, recuerdan su historia, el pueblo de Israel, cantando. Así va a ir. Es interesante este libro. No es un poema, vamos a decir, salido de la fantasía, no, sino son poemas, pero salidos de las realidades que ellos han vivido, ¿no? Por eso entonces esos salmos históricos también revelan triunfo, sí, pero también revelan sus momentos difíciles. Les sugiero más que lea el Salmo 107. El Salmo 107 es histórico, pero interesante cómo lo desarrolla en varios bloques, lo desarrolla el escritor.
A pesar de esta gran dificultad, el Salterio siempre ha mantenido una serie de elementos que permiten identificar a muchos salmos con momentos determinados de la historia o con personajes de gran importancia histórica. De esta manera, hoy podemos hablar de unos salmos más antiguos que otros, y en algunos casos hasta podemos situarlos cronológicamente en algún momento determinado de la historia, con bastante precisión. Hay por lo tanto una serie de elementos que nos permiten datar los salmos, es decir, ponerle una fecha aproximada, ¿no? Y ahí vas a encontrar entonces algunas referencias. Podemos decir el contexto histórico de cada salmo. Si vas a analizar, vas a enseñar, exponer salmos, procura buscar información sobre el contexto histórico de ese salmo. O sea, en general hay que buscar información de todo el libro de Salmos, en el contexto histórico, pero luego en particular ya de ese salmo que usted quiere estudiar, analizar, exponer, ¿no? Y ahí está la referencia, hay como un subtítulo, esto ya es producto ya del posterior, ¿no? Dice Salmo de David, o Salmo para David, así, de para, ¿no? Y en algunos ya hay más referencia. Ese es el primer, como decir, el elemento, la provisión de el contexto histórico de ese salmo en particular. Pero además la historia, los estudios también le va a dar mayor información sobre el contexto. ¿En qué situaciones históricas se escribió el Salmo 23? Es interesante. Si usted va a exponer Salmo 23, debe buscar el contexto histórico del Salmo 23. Y seguimos. Estamos hablando de una serie de elementos que nos permiten acercarnos al tiempo de la escritura de los salmos, ¿ya? Los primeros salmos se compusieron, que se elaboraron, ¿no? Lo hicieron con una finalidad eminentemente litúrgica. Es decir, para que sea parte de los momentos solemnes, cúlticos del pueblo de Israel, o sus fiestas que realizaban el pueblo hebreo, ¿no? Durante la monarquía de David, un grupo de redactores recopilaron la primera colección de salmos para ser utilizados en las fiestas, celebraciones litúrgicas del pueblo, entre el año 1000 y 975 a.C. El primer libro de las crónicas, al hablar de la organización del culto, señala la existencia de algún tipo de oraciones salmódicas cuando invita a aclamar a Dios, a divulgar sus hazañas entre los pueblos, y cuando anima a salmodiar. Salmodiar para nosotros equivale a cantar a Dios. Está en 1 Crónicas 16, 8 al 10. El libro del Eclesiástico, este es un libro deuterocanónico que está en la Biblia católica, ¿no? Habla de elevar a Dios acciones de gracias, oráculos de gloria e himnos, y afirma de forma categórica que David, ante el altar, instituyó salmistas y con sus voces dio dulzura a los cánticos. Estos son libros deuterocanónicos. Por información se le incluye, ¿no?, en esta lección. Otro elemento. El otro gran momento fuerte de composición poética para el Salterio fue la etapa de los grandes profetas. Destaca la figura de Jeremías por su influencia en muchos salmos. Vas a ver que también ahí vamos a encontrar referencia a este personaje interesante, Jeremías, ¿no?, porque él ha vivido intensamente la historia del pueblo de Israel. Muchos escritores proféticos fueron asumidos por los salmistas en la redacción de sus poemas. Hoy no hay duda acerca de la fuerte influencia que tuvieron los escritores proféticos, fundamentalmente del siglo VII, en la literatura poética del Salterio. Tenemos un claro ejemplo en el texto de Jeremías, cuando en el libro de la Consolación afirma: con lloro vienen y con súplica los devuelvo. Jeremías 31:9.
Posteriormente un salmista ha tomado un texto profético y ha compuesto un salmo diciendo, usamos la otra página, al ir va llorando, llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 6. Nosotros, claro, lo hemos interpretado y aplicado este texto a la tarea evangelizadora, a la tarea misionera. Pero esto, si lo pensamos en su contexto, ¿no? del pueblo hebreo, tiene también su material. Vas a encontrar usted contenido interesante. ¿Por qué escribe ese profeta, vamos a decir, ¿no? Esas palabras? Ese profeta y poeta a la vez, ¿no? Esas palabras. Relacionado entonces con el contexto que estaban viviendo. Seguimos otro elemento considerando. Es el destierro, es uno de los momentos más fecundos en la redacción de los salmos. Una fecha aproximada sería entre 597 y 538 a.C. La temática invita a todo tipo de oraciones, himnos y alabanzas. La destrucción del templo, la deportación a Babilonia y el tiempo de estancia en el país extranjeros en espera del retorno a la tierra son temas que invitan a la reflexión y dan lugar a una amplia literatura entre las que no faltan los salmos. Por eso es que tenemos los libros proféticos, el Antiguo Testamento, ¿no? Antes del exilio, después del exilio, durante el exilio se elaboraron literatura, pero también se elaboraron poemas que llegaron a ser cánticos. Por ejemplo, en Salmos 51:20 dice: favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Está haciendo alusión cómo fue destruido el pueblo de Jerusalén en esa ocasión, ¿no? Cuando fueron invadidos por Babilonia. Luego, otro ejemplo lo tenemos en el Salmo 147, cuando afirma: el Señor edifica Jerusalén, congrega a los deportados de Israel, sana a los de corazón roto y venda sus heridas. Está vamos a decir, un salmo histórico, pero haciendo alusión a este tiempo de las deportaciones, fueron llevados a otros países. Eso, claro, como parte de los juicios que ellos están recibiendo por alejarse de Dios, ¿no? Así que en todo caso tenemos una colección de salmos que asumen íntegramente como propios el tema del exilio y la esperanza de regreso. Qué interesante es que podamos leer esos salmos, pero comprendiendo bien el momento que ellos están pasando para escribir y cantar esos salmos, ¿no? Ahí, deja como ejemplo o como referencia Salmo 126, Salmo 137. El último elemento, acercándonos a las fechas, ¿no? Estamos hablando de eso. Un tiempo de fuerte creación literaria para este salterio fue el periodo macabaico, de los macabeos, en relación a los macabeos, ¿no? Entre el año 175 y 150 a.C. Para nosotros ubicarnos sería, ¿no?, entre Malaquías y Mateo. En esos 400 años, allí es donde se habla del periodo de los macabeos, ¿no? De este momento son una amplia serie de salmos que identifica la crisis del momento con la ausencia del profetismo en medio del pueblo. La época macabea fue determinante en la llamada de atención ante el ocaso de la profecía. Dice: no vemos nuestras enseñas, dicen ahí, ¿no? Salmo 74. No existen ya profetas, ni nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. Eso está expresando, ¿no? Lo que algunos escritores lo han llamado los 400 años de silencio entre Malaquías
y Mateo, donde el pueblo hebreo que estaba acostumbrado a escuchar voz de Dios por medio de sus profetas, sacerdotes, no recibían palabra de Dios. Entonces lo llaman, ¿no? El silencio, los 400 años de silencio. ¿Cuándo terminó eso? Cuando Dios habló con el papá de Juan el Bautista. A pesar de todo lo dicho, podemos afirmar que resulta muy difícil datar con precisión los salmos sin correr el riesgo de equivocarse. La mejor garantía es el análisis pormenorizado de los salmos individualmente, sacando las raíces teológicas que tiene, el estilo y el vocabulario que lo forman, las influencias externas. En ellos se encierran los momentos más importantes de la historia de Israel. Estamos tratando de precisar, ¿no?, el contexto histórico de los salmos. Vamos al siguiente subtítulo, que es Salmos como un libro. Salmos como un libro. Sería quizás más apropiado pensar en salmos como una colección de libros. Uno, parece ser que dentro del Salterio, tal como lo conocemos, se han preservado colecciones que una vez estuvieron separadas. Por ejemplo, del 93 al 100, Alabanza de Jerusalén; de los Salmos 113 al 118, una cantata de salvación; del Salmo 120 al 136, Alabanza del peregrino. Sí, ese pueblo que pasó sus dolores y tristezas, pero también tenían una fuerte identidad cultural que volvían a Israel. Eso se cultivó, vamos a decir, se cultivó con las fiestas que celebraban, ¿no?, anualmente. Ellos tenían que celebrar sí o sí, y de cualquier país donde estaban viviendo tenían que volver a Jerusalén a celebrar esas fiestas, ¿no? Se cultivó esa identidad cultural a través de estas fiestas, ¿no? Y el Salmo, dicen, entre el Salmo 146 y 150 encontramos el Aleluya sin fin. ¿Sí? Esto pueden ser colecciones de poemas, de canciones que estamos viendo, ¿no? Existe también una antología más antigua que ha sido absorbida más difusamente en el Salterio. Muchos salmos llevan la inscripción. Ahí encontramos esos datos pequeños, ¿no?, que a veces lo hemos pasado por alto. Dice, al músico principal. Está en el Salmo 31, 47, 51 hasta el 62, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Había entonces un director de la música del templo que en algún momento dado habría compilado su propio himnario? De ser así, fue cuidadoso con los derechos de su autor, porque aparte de los Salmos 66 y 67, su inscripción siempre va seguida de una atribución personal. Por eso dice, de David, de Asaf, y otros nombres, ¿no? Por ejemplo, al incluir el Salmos 88 en su antología, indicó que era un salmo incluido en la colección de los hijos de Coré, compuesto por Emán el Esraíta. Mira, hasta tenían ese respeto por el escritor, ¿no? El escritor de ese salmo, el autor también podemos llamar, ¿no?, de ese salmo. Y que en esa colección de los 150 salmos, entonces hicieron alusión a esos escritores. Todos esos detalles sirven, ¿no?, para que usted pueda tener una comprensión más amplia del contenido de ese salmo, ¿no? Tercer punto, Coré y Asaf eran líderes de coros. Pero ¿qué coros eran en esos tiempos? No eran coros de 5, 15, 20 personas, ¿no? Lo vas a encontrar en los libros históricos. La colección de Coré con su deleite en el monte de Sión. Es un tema, una palabra que siempre usan, el monte de Sión. ¿Qué es Sión? Es representado por los salmos 42 al 49, 84 y 87. Y la colección de Asaf. Asaf también otro músico, ¿no? Líderes de coro, ¿no? Enfatizando tanto el juicio como el cuidado del pastor, es representado por los salmos 50,
73 al 83. 4. Otros individuos aparecen con menos frecuencia. Es Jedutún, Eitan. Voy a leer nomás los nombres. Emán y Moisés, pero la mayoría de los salmos son adjudicados a David. Por eso tenga cuidado cuando usted de repente dirige la lectura bíblica y hace un comentario, ¿no? A la lectura y dice, ¿no? De repente está usando un salmo que escribió Emán y dice, ¿no? Eso es lo que quiere decirnos el salmista David, ¿no? Pero ese salmo no ha escrito David, sino Emán. Tenga cuidado con eso. Hay algunos salmos sí que están bien identificados que pertenecen a David. Entonces por eso estamos viendo el libro de Salmos como un libro, como una colección de canciones o de oraciones, si deseas, ¿no? Hay estas dos opiniones. 5. La opinión especializada en el tema ha sido por lo general escéptica en cuanto al valor de los títulos de los salmos. En el periodo macabeo, cuando se estilaba fechar cuántos salmos fuera posible, los títulos eran descartados como una ocurrencia editorial. Más recientemente hay mejor predisposición a permitir fechas preexílicas, aunque las opiniones difieren sobre cuáles y cuántos salmos pertenecen al periodo de los reyes. Es reconocido que la atribución de David, entre comillas, de David, cuando dice, ¿no?, implica autoría, pero pocos concuerdan con, hay un escritor, Gulder, en aceptar seriamente la autoría davídica. Y sin embargo no hay razón para no hacerlo. Es indudable que los encabezamientos fueron agregados editorialmente a los salmos. Pero ya para la época de las Septuaginta, cuando se realizó o elaboró esta Biblia, ¿no?, el Antiguo Testamento, ¿no?, muchos de los términos usados ya no se entendían y nadie sabe con certeza de cuándo data ese trabajo editorial. Nos llega como parte del texto hebreo masorético, donde son incluidos, como en el versículo 1 del Salmo en cuestión, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, Pedro y Pablo argumentan sobre la base de su veracidad. Eso también, ¿no?, es un aporte, vamos a decir, ¿no?, acerca de del material que encontramos en los salmos, ¿no?, que son auténticos. No, otra vez estoy diciendo, no son poemas así lanzados que nace de la fantasía y lanzados en un mundo irreal, sino estos poemas proceden de una realidad que están viviendo y les es útil en su vivencia a este pueblo hebreo. Por otro lado, ¿no?, en contra de aceptar en serio los encabezamientos, se proponen que las notas históricas que conectan algunos salmos con la vida de David son suposiciones editoriales, por cuanto poco o nada hay que conecte el salmo con la ocasión. Esta es la opinión de otros, ¿no? Lo que aceptan es el salmo, el contenido, y lo que está alrededor de ese salmo, que pueden ser los títulos. Ahora en la Reina Valera 70 lo han puesto, en 1960, ¿no?, lo han puesto los títulos en negrito. Esos son productos posteriores, no es en el tiempo del escritor que elaboró ese salmo. Como que está diciendo aquí, ¿no?, que en el momento de coleccionar, reunir esos salmos, entonces tuvieron el respeto de quién ha escrito este salmo y le pusieron ahí una referencia. Y hablando en cuanto a canónico, ¿no?, el contenido es canónico, pero los datos alrededores no están en ese nivel de autoridad, se puede decir, sino son referencias, hay que tomarlo así.
Seguimos dejando de lado el hecho de que un editor de la antigüedad difícilmente hubiera actuado con tanta ineptitud. Esta acusación olvida la naturaleza de los salmos como meditaciones, no descripciones. En cada caso se puede llegar a una explicación satisfactoria de que, ya sea dentro del incidente mencionado o como fruto de una reflexión posterior, David muy bien hubiera podido expresar dichos sentimientos. 6. Existen más evidencias del trabajo de manos editoriales en los salmos en lo que se conoce como el salterio eloístico. ¿Por qué eso? Porque se invoca a Dios como el Elohim, con ese nombre Elohim, ¿no? El nombre que se usa en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios. Dios creó Elohim. Entonces, por eso es un nombre de Dios, ¿no? Elohim. Y por eso aquí lo llama el salterio eloístico, donde se usa más el nombre Elohim. Están en los Salmos 42 al 83. Aparece, dice con mucha frecuencia, que Yahvé, otro nombre, o Yahweh, algunos dicen ahora, sin el acento, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar Jehová, con el acento. Y ya está saliendo en la literatura este nombre Yahvé, y le seguimos poniendo el acento, pero la pronunciación, algunos han dicho, ¿no?, que es Yahweh, sin acento, que para nuestra facilidad se traduce como el Señor, y pareciera que el sustantivo